2, 3, cuenta conmigo. Hola, el día de hoy hablaremos sobre las claves para lograr una buena comunicación. Primero, daremos una breve introducción sobre lo que es la comunicación. Después, hablaremos sobre los tipos de comunicación, pasando por los estilos de comunicación, los cuales influyen demasiado en la forma en cómo se percibe un mensaje, y sobre las habilidades sociales, que influyen mucho en el proceso de la comunicación, hasta llegar al tema de conflicto, sobre cómo los errores en la comunicación y las malas prácticas en la misma pueden generar conflictos, y cómo resolverlos o prevenirlos. Primero hablaremos sobre el concepto de comunicación. La comunicación es una interacción continua entre dos o más personas mediante el uso de símbolos, con el propósito de influir en el área de los pensamientos, sentimientos o acciones. Los distintos elementos que intervienen en su proceso son los siguientes. Emisor. Hace referencia a la persona que comienza el proceso de comunicación. El emisor trata de transmitir un mensaje a otra persona. Por tanto, lo crea, lo transmite y espera otro mensaje por parte de la persona receptora. Receptor. Se trata de la persona que recibe el mensaje transmitido por el emisor. Es necesario descodificar el mensaje para interpretarlo y entenderlo de forma correcta. Codificación. Se refiere a los símbolos que representan la información que se transmite, los cuales son compartidos por el emisor y el receptor. Mensaje. Información que se pretende transmitir, la cual se codifica en símbolos. Es el elemento central del proceso de la comunicación. Canal. Es el medio a través del que se transmite el mensaje o información. Los medios que pueden existir son, por ejemplo, la voz, el internet, un fax, etc. Descodificación. La persona que recibe el mensaje, receptor, tiene que traducir el mismo mediante los distintos símbolos que lo forman. Interpretación. Tras conocer el mensaje, se interpreta o busca su significado. Y por último, la retroalimentación. Se basa en responder al mensaje que aporta el emisor. Así permite asegurarse de que el mensaje sea transmitido correctamente. A continuación, podrán observar un diagrama de flujo sobre este proceso, lo cual puede ayudar a facilitar su entendimiento. Los tipos de comunicación son las diferentes formas que tenemos de transmitir un mensaje. Estos tipos tienen que ver con el modo de comunicarnos, los diferentes ámbitos o situaciones, entre otro tipo de parámetros. El acto de comunicar se puede realizar de dos formas, verbal y no verbal, dependiendo de la naturaleza de los signos que se empleen. En cuanto a la comunicación verbal, es el tipo de comunicación en la que se utilizan los signos del lenguaje para intercambiar información. Es el lenguaje que conocemos habitualmente, para saludar a nuestros amigos, colegas, conocidos, familiares, etc. Las dos formas para expresarlo son de manera oral o escrita. Si usamos una forma oral, podemos hacer referencia a las palabras habladas. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hay otros tipos de comunicación, como el lenguaje de señas, el cual sigue considerándose comunicación verbal. Habitualmente, en esta forma de lenguaje, las palabras se expresan a través de gestos. Se puede decir que existen distintas formas de comunicación verbal, por ejemplo, la voz, gritos, gestos o las formas escritas, así como los distintos alfabetos que existen. La comunicación verbal se transmite a través de distintos canales, que deben ser compartidos por el receptor como el emisor, para que la comunicación resulte efectiva.
Como ejemplos de la comunicación verbal podemos encontrar los siguientes: una conversación, un correo electrónico, un silbido o un grito. Como pueden observar, todos pueden transmitir un mensaje directo. En la mayoría de los casos, el lenguaje verbal puede descifrarse fácilmente, a diferencia de la no verbal, en la cual, como veremos más adelante, se requiere prestar más atención a los detalles y sutilezas para descifrarlo correctamente. La comunicación no verbal es ese tipo de comunicación en el que, para intercambiar información, no se emplean palabras. En su lugar, se utilizan sonidos, gestos o movimientos con carácter universal. Se pueden incluir la postura del cuerpo y las expresiones faciales. También se incluyen los signos paraverbales como las risas, pausas, entonaciones, etc. La comunicación no verbal complementa a la comunicación verbal, ya sea para aumentar o disminuir el significado del mensaje que se quiere compartir. Existe cierta diferencia entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal no oral o lenguaje de signos, y la diferencia se encuentra en que los gestos del lenguaje de signos tienen una estructura sintáctica. Ahora entraremos a la parte de estilos de comunicación, un punto muy importante para determinar el éxito o el fracaso de un intento de comunicación. Todos los seres humanos presentamos distintas formas de comportarnos, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Elijamos un estilo de comunicación u otro, el mismo va a influir en la efectividad de la comunicación. Son 3 estilos de comunicación los que existen. A continuación se desarrolla cada uno de ellos. El estilo de comunicación asertivo. La persona con un estilo de comunicación asertivo es capaz de expresar sus sentimientos, ideas u opiniones, haciéndolo de forma que, aun defendiendo sus propios derechos, se respetan de forma escrupulosa los derechos de los demás. Asimismo, la forma de expresarse del asertivo va a ser adaptada al contexto donde se desarrolla la comunicación y contribuye a facilitar que se resuelvan los problemas inmediatos que se pueden presentar en el proceso de comunicación. El objetivo fundamental de la persona asertiva no es conseguir lo que desea a cualquier precio, sino ser capaz de expresarse de forma adecuada y sin agredir, de manera que, al interactuar con una persona asertiva, en muchas ocasiones la comunicación se convierte en una negociación. El uso del estilo asertivo hace que la persona resuelva habitualmente los problemas que se encuentran en sus relaciones sociales, lo que genera satisfacción y hace que se sientan a gusto con los demás y consigo mismo, incrementándose por ese motivo su autoestima personal. Por tanto, las características de una persona asertiva se pueden concretar de la siguiente manera. Son personas más seguras y transparentes. Son personas honestas y directas. Son personas libres en sus relaciones interpersonales. Poseen una alta autoestima. Poseen un alto autocontrol emocional y son personas respetuosas con el resto. Son personas que reconocen sus necesidades e informan a otros sobre las suyas con firmeza y claridad. Transmiten un mensaje claro y explícito. A continuación, se presentan sus principales características en relación al uso de los elementos no verbales y paraverbales de la comunicación. Elementos no verbales característicos del estilo de comunicación asertivo. Expresión facial amistosa, contacto ocular directo, sonrisa frecuente, postura erguida, orientación frontal, distancia adecuada con posibilidad de contacto físico, gestos firmes pero no bruscos acompañando el discurso y manos sueltas. Elementos paraverbales característicos del estilo de comunicación asertivo. Volumen conversacional, entonación variada que resulta agradable, fluidez verbal adecuada, velocidad ajustada, más bien pausada, claridad adecuada, tiempo de habla proporcional a los participantes, pausas y silencios adecuados y latencia de respuesta suficiente. Por último, en cuanto a los componentes verbales, la persona con un estilo predominantemente asertivo de comunicación
Utiliza en primera persona términos que expresan sus propias ideas, opiniones, emociones y sentimientos, tales como pienso, siento o quiero. También emplea términos que implican la colaboración para conseguir algo del tipo hagamos, o bien preguntas encaminadas a la participación de los demás para conseguir la solución de problemas, tales como ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Etcétera. Elementos verbales característicos del estilo de comunicación asertivo. Contenido directo que expresa personalmente. Atención personal abundante. Presencia de halagos y refuerzo verbal. Formula preguntas variadas y abundantes y responde a las preguntas según la formulación de las mismas, abiertas o cerradas. Ahora hablaremos del estilo de comunicación agresivo, el cual, como su nombre lo indica, la agresividad es lo opuesto a la inhibición o pasividad. Es una conducta altamente insana que a menudo puede traer problemas para el emisor que tiene este estilo, pero que de igual manera puede ocasionar malestar o penas para las personas que se vuelven los receptores. El comportamiento agresivo es el más complejo, pues no es fácil llegar a una solución o a un punto medio. Las personas que se muestran agresivas imponen sus decisiones, sin permitir a los demás que tomen las suyas, resultando ser un comportamiento inapropiado en la mayoría de situaciones. Las personas con un estilo de comunicación agresiva se caracterizan por una falta abrumadora de empatía. Habitualmente se preocupan demasiado por defender a cualquier precio sus opiniones o sus derechos. Esta preocupación excesiva va acompañada de una aparejada falta de respeto hacia los derechos de los demás. Son muchas las causas que orillan a un individuo a manejar este estilo de comunicación. Una de ellas, y el de mayor peso, es el ego. La creencia fundamental de un emisor agresivo es que se considera la única persona importante y con opinión en cualquier contexto, ya sea el personal o profesional. Esta forma de menospreciar a los demás causa que los otros puedan sentir o pensar que no tienen el mayor interés para él. Este tipo de comunicación a corto plazo podría parecer beneficioso, puesto que el emisor a menudo obtendrá lo que quiere por mera imposición. Sin embargo, a la larga, un estilo como este traerá muchos conflictos a quien lo practique, pues los problemas interpersonales serán visibles cada vez con mayor rapidez. Como podemos darnos cuenta, el uso prolongado de este estilo es totalmente negativo. Eventualmente, la persona se dará cuenta de su situación y su proceder, por lo que vendrán sentimientos tanto de culpa como de tristeza. Hay algunos elementos característicos de las personas que manejan este estilo: expresión facial seria, postura intimidatoria, orientación enfrentada, gestos abundantes, volumen de voz elevado, tiempo de habla excesivo y latencia de respuesta rápida. En cuanto a los elementos verbales, la persona con un estilo agresivo emplea términos de forma imperativa, tales como haz, deberías hacer, harías mejor, ten cuidado con, etc. Hay que tener presente que es muy necesario controlar la conducta agresiva. Para ello es importante establecer un nivel mínimo de conocimiento sobre el manejo de conflictos, ya que si una persona conoce cómo puede manejar un conflicto, tendrá mayor capacidad para resolverlo, y por lo tanto menor será el nivel de la actitud agresiva. Esto va a dar lugar a comportarse casi naturalmente de manera asertiva. Si usted considera que tiene un estilo de comunicación agresivo o conoce a alguien que sí lo tenga, no debe alarmarse. El hecho de tomar conciencia de esto ya es un gran paso en el camino correcto. Aquí están algunos consejos que podrían ayudarle a mitigar los comportamientos dañinos. Plantéate si lo que vas a decir aporta algo o solo es una forma de liberar tensión. Muchas veces se puede actuar sin pensar en la utilidad de lo que decimos. Este comportamiento ya es bastante malo de por sí. Si le sumamos a esto un estilo agresivo, puede iniciar conflictos incluso sin quererlo así. Pregunta a la persona si es un buen momento para hablar. No es posible comunicarse con alguien que en ese momento no está receptivo. La disposición de las partes en un flujo de comunicación puede ser un factor clave. Pregúntale a tu receptor si quiere hablar. Es una gran forma de evitar un posible conflicto. Número 3. Trabaja en el autocontrol, valorando las consecuencias de gritar, humillar, reprochar
o discutir. Si sientes que una conversación comienza a salir de control, lo mejor es aplazarla. Pensar bien el mensaje que quieres decir es una buena forma de mantener el control. Quizá escribir pensamientos e ideas en una hoja de papel antes de comenzar a conversar puede ser una buena opción para calmar los ánimos. Número 4. Sugerir en lugar de ordenar. Hay que sustituir los imperativos. Por ejemplo, podrías cambiar el tienes que por un ¿a ti te parecería mejor que? Hay que identificar las frases negativas y autoritarias e intentar reemplazarlas por otras que sean más cooperativas e intimiden menos a tu receptor. Por ejemplo, cuando alguien comete un error, el cual tú ya habías notado con anticipación, lo correcto no es decir te lo dije, lo correcto sería decir ¿y en qué te puedo ayudar ahora? Número 5. En conjunto con el punto anterior, debes desechar las palabras como jamás, nunca o siempre. En una buena conversación, lo ideal es mantenerse siempre abiertos al cambio. Recuerda, la idea no es imponer nuestros puntos de vista. Número 6. Baja la voz y el tono amenazante. Las personas así te escucharán mejor. Una actitud calmada y amable siempre es mejor recibida en cualquier contexto. Relajar la voz, pero cuidar que el receptor aún pueda oír tu mensaje, es lo mejor que se puede hacer para lograr una comunicación efectiva. Número 7. Busca argumentos y razones, en lugar de agresividad y humillaciones. Pelear con argumentos válidos en lugar de insultos es la manera en que se debería desarrollar cualquier intento de comunicación. Debes analizar los argumentos de las otras partes, analizar si está en lo correcto o no, y en caso de que no lo esté, debes hacerlo notar, pero tomando muy en cuenta todos los puntos anteriores. Y número 8. Recuerda que la persona que tienes enfrente es una persona, con emociones y sentimientos, al igual que tú. No veas a las personas como tus enemigos. Cada persona es un mar de emociones y experiencias y cada persona reaccionará de manera diferente a las circunstancias. Cuida muy bien la forma en que trates a cada uno cuando te expreses. Ahora hablaremos del estilo de comunicación pasivo. Se encuentra dentro de los comportamientos que no se denominan asertivos. Consiste en no comunicar lo que se desea o hacerlo de una forma muy débil, con demasiada suavidad o timidez, ocultando intensamente lo que se piensa. Las personas que muestran este estilo de comunicación generan sentimientos de ansiedad y de culpabilidad, dando lugar a una baja autoestima. Asimismo, las personas pasivas implican falta de acción o de actuación. Permanece al margen de una situación. Es por esto que una persona que no es asertiva se caracteriza como aquella que se encuentra retraída socialmente, ya que estas personas no mantienen ningún tipo de contacto social, no saben cómo mantener una conversación o cómo integrarse en un grupo, incluso tienen dificultades al enfrentarse a la toma de decisiones. Este tipo de personas consideran que no tienen derechos y por ello no definen sus intereses. Prestan mucha atención a la opinión de los demás hacia ellos. Las personas pasivas, con tal de no enfrentarse a los conflictos, evitan la situación haciéndolo como si estuvieran de acuerdo con ello, acatando órdenes e incluso diciendo que sí a todo. Por esta razón, las personas que perciben esta conducta desde un punto exterior tienden a aprovecharse de la situación y no les tienen respeto. Entonces, las personas pasivas no se respetan a sí mismas. Otras características que podemos encontrar en las personas pasivas son las siguientes. Tienen un volumen o tono de voz bajo. Tienden a tartamudear. Presentan muy poca fluidez verbal. Presentan la mirada baja. Evitan el contacto visual con las otras personas. Muestran inseguridad con respecto a qué decir o a qué hacer. Algunas consecuencias negativas que se pueden llegar a presentar a causa de llevar un estilo de comunicación pasivo son las siguientes. Ven como imposible la posibilidad de demostrar la ira, ternura, desagrado e incluso hasta pueden llegar a no sentir estas emociones. Son personas que se consideran inferiores al resto.
No luchan por conseguir sus objetivos, ya que tienen en mente que no lo lograrán. Justifican la pasividad con excusas. Encierran sus deseos sin tenerlos en cuenta. Ponen por delante los deseos de las demás personas. Debido a que su comportamiento es sumiso, el resto de las personas tienden a dominarlas. Las habilidades sociales son conductas que tienen que ver con las relaciones entre las personas, por eso se relaciona con el tema de la comunicación que ya hemos explicado anteriormente. Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos que residen en nuestras conductas y en nuestros pensamientos y emociones, las cuales nos permiten comunicarnos con otros eficazmente, mantener relaciones interpersonales satisfactorias para hacernos sentir bien y conseguir lo que queremos. Desde el nacimiento pasamos a pertenecer y formar parte de un grupo social. Así, estamos en una interacción continua con la familia, el grupo de iguales, etc. La forma de actuar no se refiere a algo innato, sino que se va aprendiendo poco a poco como consecuencia de la cantidad de interacciones que ocurren en el medio con nuestros iguales, es decir, a medida que establecemos relaciones sociales. Antes de mostrar las distintas características que engloban las habilidades sociales, es necesario exponer la diferencia que existe con respecto a la competencia social. Denominamos competencia social al conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para actuar satisfactoriamente en las diferentes interacciones sociales. La competencia social posee 3 categorías en las que se divide, las cuales contienen ciertas capacidades. 1. Competencia socioafectiva. Apego, habilidad para establecer vínculos afectivos con otros. Expresividad, de emociones y afectos para que otros lo perciban. Y autocontrol. 2. Competencia sociocognitiva. Conocimiento social sobre diferencias personales, el yo social, situaciones sociales, procesos de interacción social, roles sociales, etc. Toma de perspectiva, atribuciones y razonamiento moral. 3. Conducta social. Comunicación verbal o no verbal, cooperación, apoyo, habilidades de participación, inicial y mantener interacciones con iguales y adultos, y el manejo de conflictos o la negociación. Una persona que tenga desarrolladas sus habilidades sociales estará dotada de las capacidades necesarias para resolver y actuar ante distintas situaciones. Para ello, es relevante entrenar estas habilidades para adquirir las capacidades citadas como las siguientes. Defender los propios derechos y respetar los derechos y necesidades de los demás. Ser educado o educada y respetuoso o respetuosa con los demás. Prestar atención a los puntos de vista de los demás y hacerles saber que se entiende su posicionamiento. Exponer la propia opinión. Tener un buen concepto de sí mismo. Y finalmente, expresar los propios sentimientos, deseos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás. Importancia y característica de las habilidades sociales. Las habilidades sociales son importantes debido a los siguientes factores. Las relaciones interpersonales son importantes para el desarrollo y el funcionamiento psicológico. La falta de armonía interpersonal dará lugar a perturbaciones psicológicas. Una vez que se han adquirido distintos estilos y estrategias interpersonales, se mejora la competencia en situaciones concretas. La mejora en la competencia interpersonal conduce a la mejora en el funcionamiento psicológico. El concepto engloba múltiples características que se mostrarán a continuación. Presentan 3 sistemas de respuesta. Conductual. Son las conductas que se refieren a acciones concretas como bailar, morderse, etc. Además de elementos verbales paralingüísticos y no verbales. Cognitivo. Comprende la percepción, autolenguaje, atribución, pensamientos o interpretación del significado de las situaciones que engloban las interacciones sociales. Fisiológico. Hace referencia a los elementos afectivos y emotivos, emociones y sentimientos, y los correlatos psicofisiológicos, ansiedad y ritmo cardíaco. Las habilidades sociales se encuentran dirigidas a conseguir el reforzamiento social, porque se ponen en práctica según los contextos interpersonales. Estos reforzamientos pueden ser reforzamiento ambiental, consecución de objetivos de carácter material y social. Autorrefuerzo. Significa que ser competente socialmente produce gratificaciones personales al sentirse la persona capaz de desarrollar ciertas habilidades sociales
eficazmente en distintas situaciones de interacción. También, el grupo cultural al que pertenece el individuo proporciona a los miembros distintas formas de comportamiento, los cuales son variables. Las habilidades sociales son respuestas a situaciones específicas. Las habilidades sociales tienen naturaleza heterogénea, son interdependientes y flexibles. Están condicionadas por el locus de control, la medida en que una persona percibe que las contingencias están controladas por ella misma o por los demás. Indefensión, expectativas negativas de cambio en el futuro, e irracionalidad, creencias duraderas que pueden o no estar basadas en la razón. Trabajar poco en las habilidades sociales a menudo puede derivar en un conflicto. Sin embargo, debemos comprender que un conflicto es una situación inherente a la raza humana, no es ni positivo ni negativo, es solo una parte natural de la vida que nos afecta a todos, en todas las edades y en todos los contextos, ya sea de cultura o comunidad. Al aprender a analizarlo y entenderlo, podremos manejar los conflictos de mejor manera. Existen dos tipos de conflictos, los innecesarios y los genuinos. Los innecesarios se basan en problemas de comunicación, percepción o incompatibilidad de estilos de comunicación. Habitualmente, cuando una parte usa un estilo agresivo, las probabilidades de conflicto aumentan. Ejemplos de esos detonantes son los conflictos de relación, valor o datos, los cuales pueden evitarse con una comunicación clara y apropiada. A diferencia de los conflictos innecesarios, los conflictos genuinos surgen de diferencias más concretas, pudiendo destacarse conflictos por intereses o estructurales, cuya resolución requiere de esfuerzos a otro nivel. Estos conflictos se dan a pesar de tener una comunicación clara y efectiva. Cabe destacar que el hecho de clasificarse como conflictos genuinos no significa que sean necesarios. Los conflictos también pueden clasificarse en función de quien se enfrenta al mismo. Las clasificaciones son las siguientes. Conflicto intrapersonal, el que se da entre varios individuos. Conflicto social, en el que intervienen grupos u organizaciones sociales. Conflicto intergrupal, es un conflicto entre grupos de personas. Y conflicto internacional, el cual se da entre varias naciones. Sin embargo, hay un quinto no tan reconocido, el cual se llama conflicto intrapersonal, el cual es uno de los más interesantes, pues implica un conflicto en el que un individuo lo vive de forma individual. El conflicto es con él mismo. Independientemente del tipo de conflicto, casi siempre siguen un mismo patrón. Las fases de los conflictos son las siguientes. Escalada. Aquí el individuo amplía sus problemas y los desplaza hacia otras personas, e incrementa la competitividad implicando a otros individuos. Fase 2. Estancamiento. Las dos partes deciden que ya no quieren competir, sino que quieren cooperar juntos. Esto puede ser debido a que carecen de las competencias o recursos para competir. Esta fase de estancamiento puede que sea la última, puesto que hay veces que no tiene que darse la tercera fase, ya que el conflicto puede frenar aquí. La tercera fase se llama desescalada. En la desescalada se alcanzan los objetivos comunes y se aumenta la interacción entre dos partes. Ahora bien, existen 5 actitudes para enfrentar un conflicto. Número 1. Competir. Se trata de perseguir los objetivos personales aprovechándose de otros, sin pensar en el resto. Número 2. Colaborar. Se basa en la colaboración para encontrar un objetivo común. Número 3. Transigir compromiso. Se basa en la negociación, en buscar soluciones basadas en el pacto mutuo y en la renuncia parcial según el interés del individuo o del grupo. Número 4. Evitar. Se trata de no enfrentarse o posponer los problemas que surgen. Y número 5. Acomodar. Se basta en renunciar los puntos de vista propios atendiendo a los de los demás. Debemos destacar que ninguna de las actitudes antes mencionadas es mejor que otra. Todas dependen de la situación en la que se desarrolle un determinado conflicto. Beneficios de la comunicación positiva. A continuación, hablaremos de los beneficios que se pueden obtener a través de una comunicación buena. Nosotros, como seres humanos, nos pasamos el día y la vida comunicándonos. Por tanto, el hábito de la comunicación positiva es algo que puede hacer mucho bien a las personas y a la sociedad.
La comunicación positiva se utiliza para expresar ideas de forma clara, pero sin afectar o dañar la sensibilidad de las demás personas, ni las de uno mismo. Debe ser utilizada basándose desde la libertad, sin presión y de forma honesta, teniendo en cuenta los sentimientos de la y las otras personas y siempre desde un punto empático. Existen bastantes ventajas de una comunicación positiva. Benefician a las personas con las que nos comunicamos y la relación con nosotros mismos. Realmente no hace falta pensar mucho más que en los males que una comunicación más agresiva nos puede causar para darse cuenta de todo lo que puede aportar una comunicación positiva. A pesar de esto, siempre será de utilidad recordar los beneficios que la acompañan. Favorece las relaciones de amistad. Ayuda a que nos sintamos más satisfechos con nuestras relaciones personales. Despierta el poder de la motivación cuando trabajamos en equipo. No genera el cansancio moral y anímico que provoca una comunicación agresiva y negativa. Permite que se llegue a un acuerdo consensuado con mayor facilidad. Cuando las personas nos comunicamos de forma agresiva o negativa, la respuesta de la otra persona, en su mayoría, suele ser a la defensiva. Bloquea las posibilidades de que haya realmente un intercambio de comunicación benéfico y que satisfaga a ambas partes. Por esta razón es que el tono de comunicación es tan importante. Además, con una comunicación positiva, podremos ser más escuchados que como lo seríamos utilizando una comunicación negativa. Utilizando una comunicación empática, nos ayudará a conectar mejor con las demás personas y a tener verdaderas conversaciones con ellas. Porque si no tenemos en cuenta sus circunstancias y sentimientos, no podremos ni lograremos comunicarnos con ellas de manera eficaz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta forma de comunicación no implica dejar de comunicar ciertos aspectos negativos, sino hacerlo desde una perspectiva positiva que ayude a que sean mejor acogidos por el receptor del mensaje. Este tipo de comunicación termina siendo un ejemplo para el resto de las personas que nos rodean, así que empezar a usarla puede ser un granito de arena importante para cambiar la comunicación negativa. Para que podamos llevar a cabo nuestras habilidades de comunicación positiva, debemos tener en cuenta en todo momento una serie de aspectos que nos pueden ayudar a ser más empáticos y son los siguientes. Debemos pensar antes que hablar y evitar hacerlo de forma impulsiva como reacción a algo. Escucha con atención a las personas que te hablan. Presta atención a tu comunicación no verbal y al tono que usas al hablar. Muchas veces importa más el cómo decimos algo que lo que decimos. No pierdas la oportunidad de decir algo bueno a alguien. Evita hablar mal sobre las otras personas. Trata de ser objetivo y evitar ser subjetivo o dejarte llevar por tus opiniones personales. Ten una mente abierta y no te precipites a la hora de extraer conclusiones. En el fondo, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. La comunicación negativa no solamente es la comunicación agresiva, sino que también es esa comunicación poco clara que trata de ocultar un suceso de una forma u otra, o menospreciar el resto de opiniones. La comunicación negativa entraña muchos peligros, pero los más habituales son estos. Victimismo. Excusar nuestras responsabilidades atribuyendo un fracaso a causas ajenas. Pontificar. Hablar como si se fuera dueño o poseedor de la verdad. Disfrazar. Tratar de compensar un hecho con otro para quitarle relevancia. Encasillar. Limitar las opiniones posibles descalificando el resto. Pasivizar.
Ocultar la responsabilidad de uno sobre un hecho. Ocultar información. Menospreciar. Tratar al resto de personas como si no tuvieran conocimiento del tema. Minusvalorar. Restar importancia a las aportaciones de los demás. Podemos concluir que las habilidades de la comunicación son muy importantes en la vida de todos. Una buena comunicación puede ayudarle a mejorar todo tipo de relaciones en la vida diaria. Esperamos que este video les sea de mucha utilidad y los ayude a alcanzar sus objetivos. Muchas gracias por su atención. A continuación podrán encontrar las referencias usadas para este video.